¡Tómala! Ya le resetearon el Windows de un trancazo. Pues sí, estas imágenes ya son muy conocidas, de apenas hace unas semanas. El presidente Emmanuel Macron venía llegando de visita oficial a Vietnam. Se abre la puerta del avión, se acerca personal del país anfitrión y tómala, la chica de Vietnam así de ¡qué escenita acabo de ver! ¿Qué hago? Es evidente que Brigitte Macron le da un manotazo al presidente, quien solo atina a saludar hacia afuera para meterse nuevamente al pasillo del avión y salir de escena. Macron dice que estaba bromeando con su esposa, pero no lo sé, Rick. Esta circunstancia mediática me hizo pensar en otras tantas circunstancias mediáticas en las que se ha visto envuelto el presidente francés. ¿Me acompañan a verlas? Pero antes recuerden, bienvenidos a un nuevo video de C'est Bon Voyage. La petite phrase n'est pas passée inaperçue. Emmanuel Macron a déclaré... Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder s'ils peuvent pas avoir des postes là-bas, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Octubre 2017. En lugar de hacer desmadre, aunque hay que decirlo, el derecho a la huelga y a la protesta no es hacer desmadre, pues deberían de ir a buscar otro trabajo. Macron está en la región de Corrèze, centro de Francia, visitando una empresa. Los comentarios que hizo, informales, son en alusión a trabajadores que protestaban por haber sido despedidos de manera injustificada justo en la zona que estaba visitando. Macron lleva apenas 5 meses de presidente y esto apenas comenzaba. Junio de 2018. Durante la conmemoración anual del llamamiento que hizo el general Charles de Gaulle a unirse a la resistencia francesa, Emmanuel Macron se acerca a una valla para saludar asistentes. Un chavito lo saluda y pues pasa esto. Mais ça va, ça va Manu? Non, voilà, tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans, tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. D'accord? Voilà, c'est bien. ¡Ey, plebe! Muchacho común y corriente, majadero. Yo soy el presidente de la República, nada más le faltó el excelentísimo, su Alteza Serenísima. Algunas personas dijeron que se debía respetar la investidura presidencial, pero muchos más dijeron que eso no fue la finalidad del chico, sino que sencillamente soltó un saludo coloquial. Si hubiera sido otro funcionario o incluso una persona mayor, te lo paso de cierta manera, pero era un morrito que no tenía ni 15 años. Fue desproporcionado el simbolismo entre el uno y el otro. Un chavito de secundaria, háganme el favor, y un presidente en funciones. Aparte, con cámaras encima. Notre pays ne se réforme pas, parce que nos concitoyens, parce que vous, aussi longtemps qu'il est possible de ne pas faire les réformes indiquées par les livres ou les procédures, on se cabre, on résiste. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Septiembre de 2017, en un discurso que da en Atenas, Grecia, Macron suelta esta joya. Perezosos, cínicos, extremos. Me van a decir, ¿de quién habla? ¿Los franceses en general? ¿Los miles de personas que están protestando en contra de sus reformas? ¿Los sindicatos? Ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement. Estas palabras son muy parecidas a las anteriores. En un discurso que da en Copenhague, Macron compara a los daneses con los franceses, diciendo básicamente que los daneses sí se saben adaptar al cambio, mientras los galos, nosotros, somos refractarios al cambio. Esto se dio en momentos en que Francia estaba en contra de varias reformas del presidente. Posteriormente, Macron dijo que sus expresiones fueron en tono de broma, pero sus palabras fueron muy criticadas por ridiculizar a los franceses desde el extranjero. Luego, lo que yo siento es que Macron no aborrece a Francia en general, sino que más bien le molesta este lado de Francia que se conoce desde la Revolución Francesa, que es un lado de mucha protesta social. Su lado republicano, pues. Siento que esta historia, este lado de la historia, no le gusta tanto. Hôtel, café, restaurant. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Avec les contraintes du métier. El joven que vemos a la derecha era un horticultor que le había dicho a Macron que estaba desempleado, a lo que el presidente le contestó lo que acaban de escuchar. Fue en septiembre de 2018. Aquí el tema es el mismo que en otros países. De que hay chambas,
pero hay que ver qué tipo de chambas se ofrecen comúnmente, ¿no? Durante la reunión del G20 en Río de Janeiro, Brasil, en noviembre de 2024, en la calle, Macron se hizo de palabras con un ciudadano haitiano que le recalcó la responsabilidad histórica de Francia en la situación de Haití. Franchement, c'est les Haïtiens qui ont tué Haïti en laissant le narcotrafic. Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super, il est défendu, ils l'ont viré. C'est terrible, c'est terrible. Y moi, je peux pas remplacer. Ils sont complètement cons. Estas declaraciones evidentemente desataron una crisis diplomática con Haití que convocó al embajador francés. Hay que decir que en 1825 Francia le impuso a Haití una indemnización gigantesca para dejarle independizarse de Francia, así como lo oyen, y compensar a la colonia que perdía plantaciones, bienes y esclavos. Haití pagó la deuda en 122 años, incluidos los intereses bancarios que Haití tuvo que pedir a bancos franceses para pagar la deuda con Francia. Esto, no hay que ser especialista para notarlo, minó demasiado el desarrollo de Haití. Imagínense millones y millones que se iban cada década para pagar una deuda a su ex colonia para que lo dejara ser libre. Es un tema todavía actual y al cual no hay que perder el seguimiento. Es 31 de diciembre de 2022 y como es costumbre, cada fin de año el presidente hace en transmisión nacional su alocución de buenos deseos para el año que entra. Entre otras frases, suelta esta. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Esta declaración la hizo a propósito de los gigantescos incendios forestales que hubo en el verano de 2022 en Francia y por la gran crisis de sequía que vivimos también ese año. De hecho, lo dejé registrado en un video, pues nos tocó estando en Francia. Como sabemos, la comunidad científica mundial había advertido del cambio climático desde hace décadas, ni siquiera les hablo del reporte del GIEC, ¿no? Y esta misma comunidad mundial científica aconseja a los gobiernos que tomen medidas para evitar el cambio climático. Por eso la frase de Macron llamó a sorpresa. Nada más le faltó que dijera: ¿cambio climático? ¿Qué es eso? Al inaugurar en junio de 2017 una startup en una antigua estación de trenes de París, Macron suelta esta otra joyita. Vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Macron, sobre todo en los inicios de su primer mandato, pues se sabe que ahora ya se cuida de no proyectarse tanto, se aventaba muy seguido este tipo de frases, dignas de un libro de superación personal, tipo, puedes ser millonario nada más con decretarlo, el echaleganismo en su mayor esplendor, totalmente desconectado de la realidad. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres, on n'en sort pas, les gens qui naissent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. En junio de 2018, Macron afirmó que el gobierno de Francia gasta millonadas, mucho dinero en ayudas sociales y que a pesar de esto la gente no salía de la pobreza. Pero no sé, yo tengo otros datos. Obviamente llamó mucho la atención esta declaración porque si hay alguien que realmente ha fomentado, ha promocionado el recorte social en Francia, pues sí, vaya que es Macron. En comparación a todos los regalos fiscales y de impuestos que le ha hecho a los más ricos. Oye, Manu, la evidencia muestra que si recortas más a los servicios públicos, la pobreza subirá más. Esta frase es reciente, es del pasado diciembre de 2024. Durante una visita a Mayotte, isla ubicada en el Océano Índico y uno de los territorios franceses fuera de Francia, con motivo de las fuertes afectaciones que dejó el ciclón Chido a su paso, Macron fue cuestionado por habitantes con las constantes críticas que le hacen todos aquellos territorios que son franceses, pero no están en Francia, y que los hace sentir que son ciudadanos de segunda. Ante estas críticas, Macron contestó así. Est-ce que vous êtes content d'être en France? Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Así o más condescendiente. Es junio de 2017, Macron no lleva ni un mes siendo presidente. Se encuentra en un centro pesquero en Bretaña y están hablando de embarcaciones, de pesca y alguien casualmente menciona el tipo de embarcación cuasa-cuasa. Y ahí es donde la cabeza de Macron considera que es tiempo de aventarse un chistecito. Quoi ça, quoi ça? Ah non, c'est en Mayotte, les quoi ça. Par exemple, vous êtes un connaisseur. Mais le quoi ça pêche peu. Il pêche peu. amène du comoréen. C'est différent.
Los cuasa son estos precarios botes que ven en pantalla, embarcaciones conocidas por ser utilizadas por inmigrantes de la zona de las Comores para llegar a Mayotte, territorio francés. Una arriesgadísima inmigración en alta mar por obvias razones, donde muchas veces mueren sus tripulantes, que pueden ser familias enteras. Ahora lo ven. Ahora no lo ven. En marzo de 2023, Macron se encuentra en un set de televisión hablando sobre los sacrificios que tenían que hacer los franceses dada la difícil situación económica en Francia, motivada por el rechazo que generaba su reforma de las pensiones, una inflación notoria a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania y también por el post-COVID. De repente, por consejo de alguien, o él mismo se dio cuenta, Macron se quitó de la muñeca un reloj de lujo. Disimuladamente lo deslizó bajo la mesa para ocultarlo, un gesto torpe que fue captado por las cámaras y generó infinidad de memes y críticas por su doble discurso. Típico, ¿no? El presidente que siempre te pide que te aprietes más el cinturón. Y ahí les va el pilón, que también vale su peso en oro, ¿eh? Macron es ministro de Economía del gobierno socialista de François Hollande. Se encuentra en cierto lugar con trabajadores en huelga. Vous n'êtes qu'un paillasson des patrons. C'est tout ce que vous êtes. Si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Mais voilà, Arrêtez de la bloquer. Pourquoi? On en a marre. Eh ben voilà, c'est très bien. Moi, j'ai pas les sous pour payer un travail comme ça. Et alors? Mais moi, j'ai bossé. Mais attendez, vous savez la meilleure façon de se payer un costard, c'est... Vous n'allez pas me faire pleurer à votre t-shirt. ¿Qué tiene que ver la playera? La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est travailler. Depuis l'âge de 16 ans, je travaille, monsieur. Como habrán notado, si es muy evidente, Macron tiene un serio problema con los sindicatos y los trabajadores, pero eso sí, un gran entendimiento con los patrones. Vale decir que a cada frase aquí expuestas, obviamente no las pude poner todas porque hay bastantes más, siguió otra frase de Macron, sea que para algunas, pocas, pidió disculpas y en muchos otros casos pues dijo que no quiso decir lo que quiso decir, que también hubo mala interpretación y se sacó de contexto, ya se la saben pues. En Francia, a estas declaraciones se les llama petite phrase, pero en el caso específico de Macron reciben el nombre de macronade. Macronade. Sean acciones o dichos. Tiene hasta su definición en Wikipedia. ¿Qué tal, ¿Consideran que me faltó alguna? Si están al tanto de la situación en Francia, si siguen Macron de cerca. ¿Tienen frases de funcionarios de sus países que serían dignas de un meme? Cuéntenme en los comentarios aquí abajo y los voy a leer. Muchas gracias por ver este video hasta acá. Realmente hasta ahora pues nadie sabe por qué Macron lo cacheteó su esposa. Leeré sus teorías aquí abajo. Nos vemos hasta la próxima entrega.